monstruo de los niños. Mi nombre es Gabriel Hernández y lo que estoy a punto de relatar es una historia que ha atormentado mis noches durante años. No espero redención ni comprensión, solo necesito sacar esta oscuridad de mi interior antes de que me consuma por completo. Vivo en un pequeño pueblo en las montañas, un lugar tranquilo y aparentemente seguro. Soy policía, o al menos lo era hasta que los eventos que voy a describir me llevaron al borde de la locura. Todo comenzó hace 5 años, durante un frío invierno que cubría nuestro pueblo con un manto blanco y gélido. Los inviernos siempre traen consigo una sensación de aislamiento, pero ese año fue diferente, trajo algo más, algo maligno. Era una noche particularmente fría y silenciosa. Las calles estaban desiertas y el viento ululaba entre las ramas desnudas de los árboles. Estaba de guardia, haciendo mi ronda habitual, cuando recibí una llamada por la radio. Habían reportado la desaparición de un niño de 8 años, Samuel. Su madre estaba desesperada, llorando y suplicando que encontraran a su hijo. Me dirigí a la casa de inmediato. La familia vivía en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Al llegar, encontré a la madre de Samuel, Clara, en un estado de pánico. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, y su voz temblaba mientras me explicaba que Samuel había salido a jugar en el patio trasero y no había regresado. Revisé el área con mi linterna, buscando cualquier rastro del niño. Encontré pequeñas huellas en la nieve que se dirigían hacia el bosque. Sin dudarlo, la seguí, mi corazón latiendo con fuerza mientras avanzaba entre los árboles oscuros y silenciosos. La búsqueda continuó toda la noche. Otros oficiales se unieron, pero a medida que las horas pasaban, la esperanza de encontrar a Samuel con vida se desvanecía. Finalmente, en la madrugada, encontramos algo que nunca podré olvidar. En un claro del bosque, bajo la luz mortecina del amanecer, hallamos los restos de Samuel. Su pequeño cuerpo había sido brutalmente mutilado, y su rostro estaba marcado por una expresión de terror indescriptible. Lo más perturbador fue la ausencia de ciertas partes del cuerpo. Parecía como si algo, o alguien, hubiera devorado partes de él. La escena era tan espantosa que algunos de mis colegas no pudieron contener las náuseas. Llamamos a los refuerzos y acordonamos el área, pero el horror de lo que habíamos descubierto se quedó con nosotros. La noticia del asesinato de Samuel se esparció rápidamente por el pueblo y el miedo se apoderó de todos. Los padres mantenían a sus hijos encerrados en casa y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Sabíamos que teníamos un monstruo entre nosotros, pero no teníamos idea de quién podía ser. La autopsia reveló detalles aún más inquietantes. Los mordiscos en el cuerpo de Samuel no coincidían con los de ningún animal conocido en la región. Parecían humanos, pero eso era algo que ninguno de nosotros quería aceptar. La idea de que alguien pudiera cometer un acto tan atroz era simplemente inconcebible. Empezamos a investigar a todos en el pueblo, interrogando a cualquier persona que pudiera tener algún indicio sobre el asesinato. Pero todos los caminos llevaban a callejones sin salida. No había testigos, no había sospechosos, solo el miedo constante y creciente. Durante una de mis rondas nocturnas, sentí que me observaban. Era una sensación incómoda, como si algo oscuro y maligno me estuviera acechando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, no pude sacudirme esa sensación, y esa noche, mis sueños estuvieron llenos de sombras y susurros. Otro niño desapareció. Esta vez, una niña de 6 años llamada Ana. La desesperación se apoderó de nosotros mientras organizábamos otra búsqueda en el bosque. Encontramos su cuerpo a pocas horas de su desaparición en condiciones similares a las de Samuel. El horror se repetía y nuestro sentido de impotencia aumentaba. El patrón era claro, alguien estaba cazando a nuestros niños y no podíamos detenerlo. La presión aumentaba y la comunidad exigía respuestas y acciones. Sabíamos que el tiempo se estaba acabando y que el asesino podría atacar de nuevo en cualquier momento. Desesperado, empecé a revisar antiguos archivos y registros del pueblo, buscando cualquier indicio de incidentes similares en el pasado.
Encontré referencias a una serie de desapariciones y asesinatos de niños que habían ocurrido hace más de 50 años. Los detalles eran espeluznantes y las descripciones de las heridas coincidían con las de Samuel y Ana. Había rumores de que el asesino nunca fue atrapado y algunas personas creían que había hecho un pacto con algo oscuro para prolongar su vida. Esta idea me parecía absurda, pero cuanto más leía, más empezaba a creer que algo sobrenatural estaba sucediendo. Esa noche, mientras revisaba los archivos en mi casa, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi una figura oscura de pie en mi jardín. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí con mi linterna y mi arma, pero la figura había desaparecido. Encontré huellas en la nieve que llevaban al bosque, las mismas huellas pequeñas que había visto cuando Samuel desapareció. Seguí las huellas, mi corazón latiendo con fuerza. Llegué a una vieja cabaña en el bosque, un lugar que había sido abandonado durante décadas. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Entré con cautela, preparado para enfrentar lo que fuera que encontrara. La cabaña estaba llena de un olor nauseabundo, una mezcla de sangre y descomposición. En una de las habitaciones encontré restos humanos y símbolos extraños dibujados en las paredes. Y allí, en el centro de la habitación, estaba el asesino. Era un hombre mayor, con ojos que reflejaban una maldad indescriptible. Me miró y sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. Me di cuenta de que no estaba ante un ser humano común, sino algo mucho peor. Era como si estuviera viendo al mismísimo demonio. Antes de que pudiera reaccionar, el asesino se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Luchamos ferozmente, pero su fuerza era abrumadora. Sentí sus dientes afilados hundirse en mi hombro y el dolor fue insoportable. En un acto desesperado, saqué mi arma y disparé. El asesino cayó al suelo, pero no antes de soltar un grito desgarrador que resonó en toda la cabaña. La policía llegó poco después. El asesino estaba muerto, pero el horror que había desatado en nuestro pueblo dejó una cicatriz que nunca sanaría. La comunidad intentó seguir adelante, pero las desapariciones y los asesinatos de los niños nunca fueron olvidados. Yo también traté de seguir adelante, pero las imágenes de esos niños inocentes, mutilados y devorados, nunca dejaron mi mente. El dolor y la culpa me consumieron, y finalmente decidí dejar el cuerpo de policía. No podía soportar seguir viviendo en ese lugar, rodeado de recuerdos tan oscuros. Ahora vivo lejos de aquel pueblo, en un intento de encontrar algo de paz. Pero la oscuridad siempre me sigue. Cada noche, cierro los ojos y veo al asesino, su sonrisa maligna y los rostros de los niños a los que no pude salvar. Este es mi relato, una advertencia de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que a veces, incluso los lugares más tranquilos pueden esconder horrores indescriptibles. He escrito esto no solo para aliviar mi alma, sino también para que otros estén atentos. El mal puede adoptar muchas formas, y a veces, el verdadero monstruo no es una criatura mitológica, sino alguien que camina entre nosotros, oculto en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. El coleccionista de pieles. Soy un detective con más de 20 años de experiencia y he visto cosas que preferiría olvidar. Sin embargo, nada me preparó para el horror que descubrí durante el caso más oscuro y retorcido de mi carrera. Este es mi intento de exorcizar los demonios que me persiguen desde entonces. Todo comenzó con la desaparición de Marta González, una joven universitaria de 20 años. Marta era la hija del alcalde de nuestra pequeña ciudad, y su desaparición generó un alboroto mediático y una presión inmensa sobre el departamento de policía para encontrarla rápidamente. Recibí la llamada temprano en la mañana y me dirigí al apartamento de Marta, donde sus padres esperaban desesperados. La escena en su apartamento era desconcertante. No había señales de lucha, nada fuera de lugar. Solo una nota escrita apresuradamente que decía: ayuda. Ese simple mensaje me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda.
Era como si Marta hubiera sido arrancada de su vida cotidiana por algo inhumano. La búsqueda de Marta fue frenética. Rastreamos sus movimientos, interrogamos a sus amigos y compañeros de clase, pero no encontramos nada. Finalmente, 3 días después de su desaparición, su cuerpo fue descubierto en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. O, mejor dicho, lo que quedaba de su cuerpo. Cuando llegué a la escena, mis colegas estaban pálidos, algunos incluso vomitaban. Marta había sido desollada. La piel de su cuerpo había sido arrancada meticulosamente, dejando un espectáculo grotesco de carne y hueso expuestos. La visión fue tan impactante que tuve que apoyarme en un árbol para no caer. Jamás había visto algo tan macabro en toda mi carrera. La autopsia de Marta reveló detalles aún más inquietantes. Las heridas eran precisas, realizadas con una habilidad quirúrgica. No era el trabajo de un aficionado, sino de alguien con conocimientos detallados de anatomía humana. El forense estimó que Marta había sido desollada mientras aún estaba viva, lo que significaba que había soportado un dolor inimaginable antes de morir. El caso tomó un giro aún más oscuro cuando descubrimos que no era el primer asesinato de este tipo. En los archivos del departamento encontramos otros casos similares de años anteriores, todos ellos sin resolver. El asesino estaba perfeccionando su técnica y ahora sabíamos que estábamos lidiando con un verdadero monstruo. La presión para resolver el caso aumentaba con cada día que pasaba. El asesino se había vuelto más audaz y claramente disfrutaba del terror que causaba. Empecé a revisar todos los antiguos casos sin resolver, buscando cualquier conexión, cualquier pista que pudiera llevarnos al culpable. Era como buscar una aguja en un pajar. Fue entonces cuando me llegó un sobre anónimo. Dentro había una serie de fotografías Polaroid. Las imágenes mostraban a Marta y a otras víctimas, todas ellas en diferentes estados de tortura y desollamiento. En la última fotografía, un hombre enmascarado miraba a la cámara, sosteniendo la piel de Marta como si fuera un trofeo. Mi sangre se heló al ver esas imágenes. El asesino nos estaba desafiando y disfrutaba haciéndolo. El miedo y la paranoia se apoderaron de la ciudad. Nadie se sentía seguro y todos eran sospechosos. Pasé noches enteras revisando las fotografías, buscando cualquier detalle que pudiera identificar al asesino. La máscara que llevaba era grotesca, hecha de las pieles de sus víctimas anteriores, cosidas toscamente juntas. Era un espectáculo macabro y aterrador. Durante una de esas noches de insomnio, noté un pequeño detalle en una de las fotografías, un reflejo en un charco de sangre. Al ampliar la imagen, pude distinguir una estructura metálica en el fondo. Era una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que solía ser un refugio para vagabundos y drogadictos. Llamé a un equipo y nos dirigimos a la fábrica. El lugar estaba desierto y en ruinas, pero había signos de actividad reciente. Entramos con precaución, nuestras linternas iluminando los oscuros pasillos llenos de escombros y grafitis. El aire estaba pesado, cargado de un olor a podrido que me hizo taparme la nariz. En el sótano de la fábrica encontramos la sala de los horrores. Era una habitación amplia, iluminada por luces de neón que parpadeaban intermitentemente. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones cubierta de sangre seca y trozos de piel. Las paredes estaban decoradas con las pieles de las víctimas, estiradas y clavadas como macabras obras de arte. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver al asesino enmascarado abalanzándose sobre mí. Su fuerza era sobrehumana y su mirada a través de la máscara era pura locura. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero finalmente logré reducirlo y quitarle la máscara. El rostro detrás de la máscara era el de un hombre común, alguien que podrías pasar por la calle sin darle una segunda mirada. Su nombre era Miguel, un cirujano plástico que había trabajado en varios hospitales de la región. Su conocimiento y habilidad explicaban la precisión con la que desollaba a sus víctimas. Miguel fue arrestado y llevado a juicio, donde confesó sin remordimientos. Hablaba de su arte con una frialdad que me revolvía el estómago. Para él, sus víctimas no eran más que lienzos en blanco. Dijo que había empezado con animales,
pero que pronto había sentido la necesidad de avanzar a algo más desafiante. Miguel fue condenado a cadena perpetua, pero el daño que había causado era irreversible. Las familias de las víctimas nunca pudieron encontrar consuelo, y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Incluso ahora, años después, me despierto por las noches con las imágenes de esas pieles estiradas en las paredes de la fábrica y el rostro de Miguel detrás de su máscara de piel. Dejé el cuerpo de policía poco después del juicio. No podía seguir enfrentándome a la oscuridad que había visto. Me mudé a una ciudad diferente, tratando de dejar atrás los horrores del pasado. Pero la memoria es un enemigo persistente, y aunque trato de olvidarlo, sé que las cicatrices de esa experiencia siempre estarán conmigo. Este es mi relato, un intento de liberar mi mente de la pesadilla que fue enfrentar a un monstruo que encontraba placer en el sufrimiento y la muerte de los inocentes. No busco comprensión ni perdón, solo necesito que alguien más conozca la verdad, para que tal vez, en algún rincón de la oscuridad, encuentre un poco de paz. Mente fragmentada. Mi nombre es Daniel Robos, y soy un detective con 15 años de experiencia en la policía. Creí haber visto todo lo que la oscuridad humana podía ofrecer, pero nada me había preparado para el caso que estoy a punto de relatar. Este es el testimonio de los horrores que viví al enfrentar a un asesino serial con personalidades múltiples, un caso que desafió mi comprensión de la mente humana y me llevó al borde de la cordura. Todo comenzó con la desaparición de Julia Martínez, una joven de 25 años que trabajaba como enfermera en el Hospital General. Sus amigos reportaron su desaparición después de que no regresara a casa tras su turno de noche. La búsqueda inicial no reveló nada fuera de lo común. Julia era una persona responsable y querida por todos, sin enemigos aparentes. La primera pista llegó 3 días después, cuando su coche fue encontrado abandonado en un callejón oscuro. En su interior, había rastros de sangre y una nota escrita con torpeza, no pude evitarlo. Ese mensaje, simple y enigmático, marcó el comienzo de nuestra pesadilla. La investigación se intensificó rápidamente. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona, pero el callejón estaba fuera del alcance de las grabaciones. Entrevistamos a los colegas y amigos de Julia, pero nadie pudo ofrecernos una pista concreta. Fue entonces cuando recibimos una llamada anónima. La voz en el teléfono era aguda y temblorosa, casi infantil. Dijo conocer el paradero de Julia y nos dio una dirección. Cuando llegamos, encontramos una casa vieja y abandonada en los suburbios. La puerta estaba entreabierta y al entrar, el hedor a muerte era abrumador. En el sótano, descubrimos el cuerpo de Julia, desmembrado y colocado meticulosamente en un círculo. En las paredes, con su sangre, había inscripciones que parecían ser fragmentos de un diario. Soy perdón. Soy castigo. Soy nadie y todos a la vez. No podíamos entender el significado, pero sabíamos que estábamos lidiando con alguien cuya mente estaba rota de manera irreparable. La autopsia reveló que Julia había sido torturada durante días antes de su muerte. Las heridas eran precisas, realizadas con un sadismo calculado. Cada corte, cada mutilación parecía tener un propósito específico. El forense encontró restos de tranquilizantes en su sistema, lo que indicaba que había sido mantenida consciente pero inmóvil durante el proceso. La nota que encontramos en el coche de Julia seguía atormentándome. No pude evitarlo. Era como si el asesino estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Decidí revisar nuevamente la grabación de la llamada anónima, buscando cualquier pista en el tono o las palabras del interlocutor. La voz, a pesar de su tono infantil, me pareció familiar de alguna manera que no podía precisar. Ese día, recibimos otro llamado. Esta vez, la voz era grave y firme, completamente distinta a la anterior. Nos dio otra dirección y aunque sospechábamos una trampa, no teníamos opción. Encontramos otro cuerpo, esta vez el de un hombre de unos 30 años. El escenario era el mismo, desmembramiento meticuloso, inscripciones en las paredes. Soy el juez. Soy el verdugo.
No me detendré. El patrón se repetía, y cada nuevo hallazgo parecía ser más brutal que el anterior. Pero algo más me perturbaba profundamente. Las inscripciones eran coherentes, aunque cada una parecía escrita por una persona diferente. Empezamos a consultar a especialistas en psicología criminal. La teoría de un asesino con personalidades múltiples comenzó a tomar forma. Si era cierto, cada personalidad podría tener su propia motivación y método. La posibilidad de estar persiguiendo a múltiples personas dentro de un solo cuerpo era aterradora. Mientras tanto, seguimos las pistas que nos llevaron a un hombre llamado Luis Valdés, un profesor universitario con un historial de comportamiento errático. Lo detuvimos para interrogarlo, y pronto se hizo evidente que algo estaba terriblemente mal. Luis no recordaba dónde había estado durante los días de las desapariciones. Su comportamiento era errático, y durante el interrogatorio, su voz y actitud cambiaron drásticamente varias veces. En un momento, era un niño asustado, al siguiente, una figura autoritaria y despiadada. Nos enfrentábamos a una mente fragmentada, incapaz de mantener una coherencia interna. Con Luis bajo custodia, los asesinatos cesaron temporalmente, pero sabíamos que no podíamos confiar en que había terminado. Los psicólogos comenzaron a trabajar con él, intentando desentrañar las personalidades que habitaban en su mente. Descubrimos que había al menos 5 entidades distintas, cada una con su propia identidad y motivaciones. La primera era Javier, el niño asustado que llamó por teléfono. La segunda, Elisa, una mujer protectora. La tercera, Ramón, el juez severo. La cuarta, Marcos, el verdugo despiadado. Y finalmente, una entidad sin nombre que parecía ser la más peligrosa, la que ejecutaba los asesinatos con una precisión fría y calculada. El tratamiento de Luis se volvió más complicado cuando descubrimos que la entidad más peligrosa había comenzado a tomar el control completo. Durante las sesiones, esta personalidad nos amenazaba directamente, describiendo con detalle las torturas infligidas a las víctimas y cómo planeaba continuar su obra. Sabíamos que mantener a Luis encerrado no era suficiente. Necesitábamos encontrar una manera de fragmentar su mente aún más, de separar las personalidades para poder controlarlas. Pero el riesgo era inmenso. Cualquier error podría desencadenar una masacre dentro de las instalaciones. Fue durante una de esas noches de insomnio que recibí una llamada del hospital. Luis había escapado. Las cámaras de seguridad mostraban cómo su personalidad más fuerte, la entidad sin nombre, había tomado el control, engañado a los guardias y encontrado una manera de huir. El pánico se apoderó de mí. Sabía que volvería a matar, y esta vez sería aún más violento, como venganza por haberlo detenido. Organizamos una cacería humana, rastreando cada posible escondite, cada contacto que Luis pudiera tener. Pero siempre parecía estar un paso por delante, anticipando cada uno de nuestros movimientos. La serie de asesinatos continuó, cada uno más brutal que el anterior. Las inscripciones en las paredes se volvieron más caóticas, más desesperadas. No puedo ser detenido. Soy la muerte misma. Sabíamos que el tiempo se agotaba. Finalmente, un error. Luis dejó una pista sin querer en uno de los lugares del crimen. Seguimos el rastro hasta un viejo edificio abandonado. Al entrar, el aire estaba pesado con el olor de la muerte. En el centro de la habitación, Luis estaba parado, con una sonrisa torcida en su rostro. Sus ojos eran una mezcla de locura y desesperación. No era el hombre que habíamos conocido antes, era una amalgama de todas sus personalidades, luchando por el control. En un último esfuerzo por detenerlo, disparé. Luis cayó al suelo, y en sus últimos momentos, susurró, «Gracias». Fue un alivio y una maldición al mismo tiempo. Habíamos detenido al asesino, pero la imagen de sus víctimas y las inscripciones en las paredes nunca abandonarán mi mente. Dejé la policía poco después. La mente humana es un laberinto oscuro y retorcido, y este caso me mostró lo frágil que puede ser la línea entre la cordura y la locura. Ahora, vivo con las sombras de lo que he visto, sabiendo que el verdadero terror no siempre está en el exterior, sino en los rincones más oscuros de nuestra propia mente.
Este es mi relato, una advertencia de los horrores que pueden habitar dentro de nosotros. No busco redención ni comprensión, solo necesito que alguien más sepa la verdad, para que tal vez, en algún rincón de la oscuridad, encuentre un poco de paz. La oscuridad de mi pasado. Mi nombre es Ricardo Martínez, y lo que estoy a punto de relatar es algo que he mantenido oculto durante años. Aún así, la carga de este secreto ha llegado a ser insoportable y siento la necesidad de liberarlo de mi pecho, aunque solo sea para aliviarme un poco del peso que llevo. Mi vida cambió radicalmente hace 5 años, cuando me mudé a un pequeño pueblo en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo. Acababa de pasar por un divorcio complicado y la muerte de mi madre, eventos que me dejaron emocionalmente destrozado. Pensé que alejarme de la ciudad me ayudaría a sanar. El pueblo al que llegué era pintoresco y acogedor, con sus casas de estilo colonial y calles empedradas. Parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Alquilé una pequeña casa en las afueras y comencé a trabajar en la tienda local, con la esperanza de integrarme lentamente a la comunidad. Una noche, después de cerrar la tienda, decidí tomar un paseo por el bosque cercano. La brisa fresca y el susurro de las hojas me ofrecían un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, mientras caminaba por el sendero, noté una figura solitaria entre los árboles. Me detuve, observando, pero la figura desapareció rápidamente entre la oscuridad. Pensé que quizá era solo mi imaginación o algún habitante local tomando un paseo nocturno. Sin embargo, una sensación de inquietud me acompañó durante el resto del camino de vuelta a casa. Al día siguiente, las noticias del pueblo estaban llenas de horror. Una joven había desaparecido y la comunidad estaba alarmada. La policía comenzó una búsqueda intensiva, peinando el bosque y los alrededores. Me ofrecí como voluntario para ayudar, con la esperanza de contribuir de alguna manera positiva. Durante la búsqueda, nos topamos con una pequeña cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Parecía que nadie había vivido allí en años, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Al entrar, la primera cosa que noté fue el hedor. Un olor a muerte y descomposición que me hizo retroceder. En una de las habitaciones encontramos rastros de sangre y símbolos extraños dibujados en las paredes. La escena era escalofriante y no pude evitar sentir una profunda sensación de malestar. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la joven desaparecida, su rostro pálido y ojos vacíos, pidiéndome ayuda. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Traté de calmarme diciéndome que solo eran sueños, productos de la tensión y el horror del día anterior. Sin embargo, al llegar a la tienda, escuché más noticias inquietantes. Otra mujer había desaparecido. La policía estaba en alerta máxima, pero no había pistas ni testigos. Los habitantes del pueblo comenzaban a temer salir de sus casas y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Decidí investigar por mi cuenta, sintiendo una obligación moral de hacer algo. Comencé a revisar los archivos antiguos del pueblo, buscando cualquier patrón o información que pudiera ayudar. Fue entonces cuando descubrí una serie de artículos de hace más de 20 años, hablando de un asesino serial que había aterrorizado la región, sacrificando mujeres en rituales oscuros. El asesino nunca fue atrapado, y los crímenes cesaron abruptamente, sin explicación alguna. Los detalles de los artículos coincidían inquietantemente con lo que habíamos encontrado en la cabaña. Me di cuenta de que el horror no era algo nuevo para este lugar, y que quizá estaba comenzando de nuevo. Esa noche, mientras revisaba más artículos y documentos en mi casa, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi una sombra moverse rápidamente. Armado con una linterna y un bate, salí a investigar. La sombra se dirigía hacia el bosque y sin pensarlo 2 veces, la seguí. Llegué a la misma cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba por la rendija. Entré con cautela, y lo que vi me dejó helado.
En el centro de la sala, sobre un altar improvisado, yacía el cuerpo sin vida de otra joven. Los símbolos en las paredes brillaban con una luz antinatural y una figura encapuchada murmuraba en un idioma desconocido. El miedo me paralizó, pero el sonido de mis pisadas hizo que la figura se volviera. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana y en ese momento supe que estaba en presencia del asesino. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el horror de la escena. La policía llegó poco después de que llamara, pero el asesino ya se había desvanecido sin dejar rastro. Mi testimonio fue tomado con escepticismo, pero los oficiales no podían negar la evidencia en la cabaña. Sin embargo, no tenían pistas y el miedo en el pueblo se intensificaba con cada día que pasaba. Volví a casa, sintiéndome impotente y aterrorizado. Esa noche, decidí quedarme despierto, esperando cualquier señal de actividad. El cansancio eventualmente me venció y caí en un sueño inquieto. Mis pesadillas se hicieron más intensas. Soñé con las víctimas, con sus gritos ahogados y rostros desfigurados. Desperté en la madrugada, con una idea clara en mi mente. El asesino no había terminado, y si quería detenerlo, tendría que enfrentarlo directamente. Preparé una mochila con provisiones básicas y herramientas y me dirigí nuevamente a la cabaña. La policía había cerrado el lugar, pero encontré una forma de entrar. La atmósfera dentro era aún más opresiva y el olor a muerte impregnaba el aire. Exploré cada rincón, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Encontré un diario escondido entre las tablas del suelo, escrito en una caligrafía irregular y perturbadora. Describía los rituales y sacrificios y hablaba de una entidad que exigía sangre para mantener su poder. Llevé el diario a un experto en lo oculto que vivía en el pueblo. Su expresión se volvió sombría mientras lo leía. Me explicó que los sacrificios eran parte de un antiguo culto que creía en la invocación de entidades demoníacas. La entidad descrita en el diario era una presencia maligna que exigía sangre inocente para mantener su vínculo con nuestro mundo. Me sentí abrumado por la información, pero también determinado. Si este culto había sido activo en el pasado y ahora estaba resurgiendo, tenía que encontrar la manera de detenerlo. El experto me dio algunos consejos sobre cómo interrumpir los rituales, pero advirtió que sería extremadamente peligroso. Regresé a la cabaña esa noche, armado con los conocimientos y herramientas necesarias para interrumpir el ritual. Mientras me acercaba, escuché los cánticos oscuros y vi la luz parpadeante de las velas. La figura encapuchada estaba allí, preparando otro sacrificio. Esperé el momento adecuado y, con un movimiento rápido, interrumpí el ritual. Las velas se apagaron y la figura se volvió hacia mí, gritando en un idioma gutural. Nos enfrentamos en una lucha frenética, y aunque logró herirme, pude derribarlo y quitarle la capucha. Para mi horror, vi el rostro de uno de los residentes más respetados del pueblo. Alguien que había conocido y en quien había confiado. No había tiempo para procesar la traición. Con las últimas fuerzas que me quedaban, realicé el contrarritual enseñado por el experto. La entidad fue expulsada y el asesino, herido y debilitado, fue arrestado por la policía poco después. Las desapariciones cesaron y la calma volvió lentamente al pueblo, aunque el horror de los eventos dejó cicatrices profundas en todos nosotros. Volví a mi vida cotidiana, pero la oscuridad de esos días nunca me abandonó por completo. Cada noche, al cerrar los ojos, veo los rostros de las víctimas y siento la presencia de la entidad, como si estuviera esperando su oportunidad para regresar. Este es mi relato, un recordatorio de que el mal puede ocultarse detrás de las máscaras más respetables y que a veces, enfrentarlo requiere un valor más allá de lo que creemos posible. Ahora vivo con la esperanza de que mi historia sirva como advertencia para otros y que el horror que enfrenté nunca vuelva a resurgir. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita,
Los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.